Aprendíamos la semana pasada que desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, nuestro Dios comenzó a construir en el corazón, en la mente de los suyos, del mismo Adán, de los hijos de Adán y todos los descendientes, luego incluso Noé y sus descendientes, comenzó a construir la idea, no solamente la idea, la realidad de que para acercarnos a Dios, después de haber caído en pecado, no lo podemos hacer de manera directa. Ese es el gran problema que tiene el ser humano. Piensa que puede acercarse a Dios así por así. Nosotros nos consideramos muy buenos. Nos consideramos buena gente comparado, claro. Comparado de repente con el vecino borrachito, con el vecino sacahualtero, comparado con, qué sé yo, con Hitler, con el faraón, pues seguramente somos, tal vez, somos un poco mejor. Pero el estándar de comparación es el mismo Dios, nuestro Dios creador, santo. La Biblia dice 3 veces santo. Y un solo catita, Rodrigo, un solo pecado te hace merecedor de la ira eterna de Dios. Eso es algo que la gente no le toma muy en cuenta. Un solo pecado. No importa si solamente miraste mal o asesinaste, aunque claro, las escrituras también muestran que hay niveles de sufrimiento en el infierno, pero al final de cuentas, si solamente vemos como salvación y perdición, infierno o la presencia de Dios, la presencia favorable de Dios, solamente hay dos, pues, ¿no? La presencia favorable de Dios por toda la eternidad, como el Dios omnipotente a nuestro favor, como nuestro Padre, o la presencia desfavorable, el poder omnipotente de nuestro Dios en contra nuestra. Esas son las únicas realidades eternas que le espera al ser humano. Su presencia favorable o su presencia no favorable. Algunos piensan que el infierno es ausencia completa de Dios. Y ahí Satanás está con su látigo y Satanás es el que castiga. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia dice que el infierno fue creado para más bien el sufrimiento de Satanás, para el castigo de Satanás. Por lo tanto, en el infierno no está reinando Satanás. ¿Quién está reinando en el infierno, Johnny? ¿Quién está reinando en el infierno? ¿Quién reina en el infierno? No sé. Alexis. Porque sí o no, Rodrigo, que tenemos la idea de que quien está reinando en el infierno todo con su Coca-Cola, ¿no? Todo chévere, todo bacán, es Satanás. No, en el infierno no reina Satanás. No reinará Satanás por toda la eternidad. En el infierno reina el mismísimo Dios. Pero estará por siempre nuestro Dios en el infierno con su presencia no favorable. Esa realidad es algo que no entienden mucho. Pensamos que Dios no va a estar en el infierno. La Biblia no dice eso. Por siempre estará ahí con su presencia no favorable. No como un padre, sino como enemigo eterno. Por siempre. Por siempre. Ahora, ¿y por qué? Debido a que nosotros somos polvo. Somos creación suya. Siendo polvo nos hemos rebelado en contra de él. No hemos cometido, hermanita, un solo pecado. ¿O usted solo cometió un pecado? A ver, de repente acá Rodrigo, el más inocente entre todos por ser el menor. A ver, pensemos, pidámosle a él que piense en sus pecados. No los que conocen sus padres o lo que conoce la gente, sino lo que él conoce. Lo que te gustaría, que todo el mundo se pueda enterar lo que ha pasado por tu mente, lo que has dicho fuera de tus padres, lo que has hecho fuera de tus padres. Eso es con Rodrigo, el más inocente de nosotros. O Katy, de repente, la más inocente. Cada pecado nuestro constituye la violación a la ley de nuestro Dios. Es un Dios eterno y merecemos la condena eterna. Pero nuestro Dios, desde que Adán y Eva pecan, comienza a construir esta realidad, esta verdad, esta idea en la mente de las personas, de Adán y todos sus descendientes, de que para acercarnos a Dios
No puede ser así por así. Tiene que haber muerte. Su justicia, la justicia perfecta de Dios, debe ser ejecutada. La paga del pecado es muerte, dice las Escrituras. Pero nosotros le levantamos las manos y cantamos como si nada. Algunos dicen, ¿no? Señor, yo sé que hay congregaciones donde dicen, Señor, tu presencia, queremos tu presencia, que venga tu presencia, sentimos tu presencia, ven aquí, muestra tu presencia. Y una vez, se acuerdan, uno de los discipulados veíamos, ¿cuál es el lugar más peligroso del universo? ¿Cuál sería, hermano? ¿Cuál es el lugar más peligroso del cuerpo de uno. Déjame centrar eso. ¿El sol? ¿Cuál sería el lugar más peligroso? ¿El sol? Te acercas y te quemas. La iglesia dice. Porque roban ahí, nos han robado los parlantes. El lugar más peligroso del universo es la presencia misma de Dios. Porque es santo. ¿Y qué ocurre cuando seres pecadores, como tú y como yo, se acercan a la presencia de Dios Santo? ¿Qué creen que ocurre? La Biblia muestra. Son consumidos. Es más, eternamente serán consumidos, dice la Escritura. Pero desde Adán y Eva y todos sus descendientes, nuestro Dios entonces comienza a construir esta idea. Para acercarse a Él tiene que haber muerte. No hay otra manera. Tiene que haber derramamiento de sangre. Su justicia perfecta, su santidad y su justicia tienen que ser vindicadas. No puede suceder que Dios perdone al hombre y al final al inocente. Miren, por favor, vayamos a Proverbios mientras van llegando los demás. Proverbios 17:15. A ver, Johnny, léelo. 17. Proverbios 17:15. 17:15. Vamos, léelo con fuerza, por favor. Solo el 15, ¿no? 17:15. Absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el Señor detesta. Ya, genial. Aquí tenemos incluso un abogado más, Alex es abogado, ¿no? Mire lo que está diciendo la Escritura. La Reina Valera dice, el que justifica al impío, presta atención en esto, Yoli, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Escuchen, Dios está diciendo que yo abomino cuando alguien trata como inocente al culpable. Abomino y detesto cuando alguien trata de culpable al inocente, Alex. ¿No? ¿Y qué es lo que Dios hace contigo y conmigo entonces? ¿Qué es lo que hace, Johnny? Como que está yendo contra su... Exacto. Ahí hay una aparente contradicción, porque él dice, al que justifica al impío, yo detesto y abomino. Y el que condena al culpable, al inocente, también lo abomino. Contradictorio, él mismo lo dice, pero eso es lo que está haciendo con nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo es que nuestro Dios puede guardar su justicia y su santidad justificándote a ti y a mí, siendo culpable? La gran respuesta es el Evangelio de Jesucristo, su sacrificio en la cruz, donde en la cruz el Padre tuvo que matar a su Hijo por tus pecados, imputándote la justicia perfecta de Cristo, que tú no la tienes,
atribuyéndote su vida justa y imputando a Cristo, hay una doble imputación, ahí, imputando a Cristo nuestros pecados, imputando a Cristo nuestra vida malvada y perversa. Pero en la cruz, a través de Jesús, morir por nosotros, el Padre nos está perdonando nuestros pecados y Él sigue siendo santo porque Cristo tomó nuestro lugar. ¿Se acuerdan que una vez también les dije que al final de cuentas, hermanos, Dios no perdona pecados? No perdona pecados. Si tú ves el pecado como una deuda, cada pecado Dios lo va a cobrar sí o sí. A nosotros nos ofrece su perdón imputándonos la justicia de Cristo cuando hemos creído en Él. Pero entonces todavía el pecado está ahí, es tu pecado. Alguien lo tiene que pagar. Él no lo pasa por alto así por así. A ti te lo perdona. Pero ¿quién lo carga? ¿Quién lo lleva? ¿Quién? Cristo. Y si Cristo no lleva tus pecados, ¿quién los va a pagar? Al final de cuentas, el Padre siempre va a cobrar los pecados. Sí o sí. Nos lo perdona a través del sacrificio de su Hijo en la cruz, declarándonos inocentes, santos, sin mancha. Algo que, hermanos, nos vemos los rostros y nos damos cuenta que en la práctica eso no está ocurriendo. Seguramente la hermana Margarita, que conoce mucho más a Cristian, debe conocer todavía, a pesar de que es bautizado, miembro oficial de la iglesia bíblica Gracia y Verdad. ¿No es así? Tenemos un proceso de aceptar membresías, creo que un poquito más riguroso que las demás iglesias. Pero miembro oficial de la iglesia bíblica Gracia y Verdad, pero la hermana debe saber de repente de qué pie por ahí podría estar cojeando. Bótalo, porque si no te va a estar molestando. Bótalo, si no te va a estar molestando. No, que le han abierto la puerta. Entonces, pero hermosamente nuestro Dios declara a todos aquellos que han creído en Jesucristo como Dios, como Señor, como Salvador, que creen que realmente derramó su sangre en la cruz por nuestros pecados, aquellos que entienden que la mayor necesidad de nuestras vidas es que Él nos perdona, sobre ellos ha sido derramado su sangre, sobre ellos es efectivo el perdón de los pecados y su sangre preciosa limpia completamente nuestra maldad, pero a costa de Cristo. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro material. Desde la antigüedad, nuestro Dios ha mostrado que para acercarnos a Él no puede ser algo tan trivial, tan sencillo, tan simple. No puede ser así. No puede ser así. Desde la construcción, desde haber matado a un animal para cubrir la desnudez de Adán y Eva, haciendo Dios el primer sacrificio, matando animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y Eva, derramando sangre de inocente para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Caín y Abel vienen y ofrecen sacrificio. Abel entiende que tiene que ser a través de derramamiento de sangre. El otro no entiende nada de eso. El otro dice, bueno, yo tengo lo mejor de mis frutos, lo puedo dar, ¿qué problema hay? No había entendido que alguien debe morir, debe haber derramamiento de sangre, y al menos un animal es lo que más se asemeja, comparado a las plantas, es lo que más se asemeja a un ser humano, comparado con plantas, claro. Abel hace sacrificio, derrama sangre, y Caín no hace eso. Avanza la historia y encontramos que constantemente los pueblos están ofreciendo sacrificio. Se alejan del conocimiento de Dios, se ponen a adorar distintos dioses, no conocen nada de la Biblia, no tienen conexión con el pueblo de Israel ni nada, pero tú encuentras pueblos muy remotos, muy antiguos, siempre ofreciendo sacrificio a su deidad. En el pasado, al dios Sol, al Inti, aquí en el Perú. En otras culturas, a otros pueblos, a otros dioses. Cada ser humano en el corazón tiene la idea, la necesidad de acercarse a la deidad a través, entendiendo que la deidad está contrariada contra él.
para que nos pueda dar, está enojado y no está lloviendo. Y comenzaban a hacer sus rituales y sus sacrificios. El baile de la lluvia para que la lluvia venga, una manera de agradar a los dioses, incluso presentar sacrificios. En algunas culturas sacrificaban vírgenes, en otras culturas sacrificaban niños, porque estaban buscando entregar lo mejor de lo mejor a la deidad. Así ha ocurrido desde el pasado. ¿Por qué? Porque todos descendemos de Adán y Eva. Todos somos de la misma raza, una única raza, la raza humana, y Dios ha puesto en el corazón del hombre, después de que ha caído, la necesidad de acercarse a Dios a través de un sacrificio. El corazón desviado hace que comiencen a adorar distintas cosas y se distorsione. Dios escoge un pueblo, al pueblo de Israel, y a este pueblo de Israel lo lleva al monte Sinaí. En el monte Sinaí lo instituye de manera mucho más formal el sacrificio de animales. Si te vas a acercar a Dios, tiene que haber muerte. Es decir, agarras tu becerro, agarras tu cordero, y si eres pobre, aunque sea una paloma tenías que llevar, pero lo tenías que llevar al sacerdote. Entendiendo esto, le entregabas al sacerdote. El sacerdote lo tenía que matar, derramar su sangre en el altar, y después de derramar completamente su sangre, donde está la vida, decían ellos, y claro que sí, tú te quitan la sangre y te mueres, y luego tenía que ser consumido, el sacerdote lo tenía que quemar. ¿Qué significaba eso? El que traía su sacrificio, Johnny, lo que estaba diciendo es, lo que Dios quería que entiendas es que el corazón tenía que decir, este animal que estoy trayendo debería ser yo. Cálculo, por acá siéntate, cálculo. Esa era la intención que tenía, que Dios quería formar eso en el corazón de las personas que se van a acercar a Él. Tenían ellos que reconocer, Dios es santo, completamente santo. Yo no me puedo acercar así por así. Cuando Moisés se presenta en la zarza ardiente, quítate los calzados, el lugar que pisas es santo. Cuando Isaías ve en visión, la visión es una representación simbólica de una realidad espiritual. Una visión no es algo que de verdad está ocurriendo, es una representación simbólica nada más. Y cuando Isaías ve a Dios, a Cristo sentado en su trono, porque es a Cristo a quien ve Isaías no está gozoso, riéndose, gozoso, porque ha visto a Dios. No siente, el amor de Dios me ha consumido. No hace eso Isaías. Tiembla y dice, yo debería morir. Toda persona debe entender que no puede acercarse a Dios así por así. Y eso fue construido, esa idea fue construida desde el Antiguo Testamento, desde que cayó en pecado. Venían y traían, este animal soy yo, este animal me representa, debería ser yo. Y tú observabas, lo mataban, derramaban su sangre, el animal vivo perdía la vida y luego era consumido por completo. Y la ceniza incluso rociada. ¿Qué le decía eso al que está trayendo su ofrenda? Que ese animal debería haber sido él. Que por sus pecados, esa persona tenía que haber sido consumida así, de esa manera. Que para acercarnos a Dios, Dios va a ejecutar su justicia y su juicio. Pero instituyó en el Antiguo Testamento un sistema sacrificial para que momentáneamente la ira de Dios sea aplacada. Y le entregaban su sacrificio y entonces regresaban a su casa y eran purificados ceremonialmente, momentáneamente eran purificados. Hasta que vuelvan a pecar. Pero espérate, entregaban sus sacrificios y los más piadosos, los más devotos se daban cuenta que sus pecados seguían contándose como surtidor de grifo cuando vas a tanquear. Por más piadoso que seas. Y entonces al día siguiente otro sacrificio. Y al día siguiente otro sacrificio. Y al día siguiente otro sacrificio. Imagínense los miles y miles de animales entregados en el altar por los pecados. ¿Pero qué quería Dios? Que el pueblo entienda que no puedes ser negligente y acercarte así por así a Dios. Así seas creyente,
debes tener mucho cuidado de no trivializar la presencia de Dios. Es peligrosa. Es el lugar más peligroso del universo. Y entonces la semana pasada veíamos que, pero ¿cómo es que Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel a pesar de sus pecados? Es que debido a este sistema sacrificial, que era solo la sombra de lo que vendría en el futuro. ¿Y qué vendría en el futuro? ¿Qué anunciaba cada sacrificio en el Antiguo Testamento? Alex. A Cristo. Hermosamente apuntaba a Cristo, que Dios enviaría a su Cordero Pascual, al verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Miles y miles de animales en el pasado muertos no quitaron ni un solo pecado, se tenían que constantemente hacer sacrificios. Hasta que Dios envía a su Cordero, a su Hijo, al Verbo hecho carne, como verdadero y último sacrificio por nosotros. Eso aprendíamos la semana pasada, ¿no? ¿Amén? Muy bien, ahora sí vayamos al material después de haber hecho una especie de resumen pequeño de la semana pasada. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? ¿Qué página es? 111, ¿no? ¿O no? 112. 112, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Johnny. No, pero explícame. A ver. Si el lugar más peligroso es la presencia de Dios, que eso se entiende, ¿por qué se dice en todo caso entrar confiadamente al trono de su gracia? Claro. Y es que el lugar más peligroso del universo es la presencia de Dios, y el lugar más seguro del universo también es la presencia de Dios. El asunto es si pasaste por Cristo o no. Ese es el asunto. Entonces, En el pueblo, ¿te acuerdas tú en el Éxodo, en la Pascua, cuando Dios dice, maten un animal y pinten los dinteles con la sangre del animal? ¿Qué pasaba cuando no tenía rociada la casa con la sangre del cordero? Morían. Y cuando tenía la sangre rociada, la muerte pasaba. ¿Qué hacía la diferencia entre una casa donde llegaba la desgracia y otra casa donde no llegaba la desgracia? ¿Qué hacía una casa segura y la otra no? La sangre del cordero rociado. Y eso es Cristo. Si la sangre de Cristo verdaderamente Él se ha perdonado nuestros pecados, el Padre nos toma como sus hijos y su presencia es el lugar más seguro del universo. Nadie nos puede sacar de ahí. Pero espérate, si no eres creyente, si no eres hijo de Dios, la presencia de Dios es el lugar más peligroso. Y eso ocurrirá en el futuro completamente. Cuando aquellos que no han sido rociados con la sangre del Cordero, ya entenderán ustedes que me refiero a aquellos que no han sido lavados sus pecados en Cristo, aquellos que no han visto a Cristo como su mayor necesidad, sino que han pensado que la vida se trata de seguir mis sueños, de seguir mis anhelos, de tener hijos, de tener negocios. ¡Oh, qué barbaridad! Tengo tantos talentos y no son usados. No se trata la vida de eso. Se trata en primer lugar de pensar, ¿has sido perdonado tus pecados? Con eso, si te quedas con eso y te es suficiente, puedes estar seguro que eres creyente, hijo de Dios. Si no necesitas todavía que la gente te trate con aplausos, te dé lo que tú supuestamente quieres, y no te es suficiente como aquel que encuentra el reino de los cielos como un tesoro escondido. Dice que una vez que lo encuentra, lo hace suyo, es lo más importante. Vende toda su vida, no le importa su vida, vende toda su vida. Cristo es el mayor de los tesoros. Su perdón es lo mejor que pudo habernos pasado, hermanos. Pero este mundo evangélico, sucio, no lo ve así. Y único mediador. Eso. No hay otro nombre. Pero lastimosamente este mundo evangélico no lo ve así. Ve a Cristo como un accesorio más para alcanzar sus metas, sus sueños, sus anhelos. No es así. A aquellos que hemos creído en Él, nos ha librado de la justicia perfecta de Dios, que es
Dice las Escrituras incluso que todavía nadie ha sufrido su furia, su ira, ni siquiera Satanás. Llegará el momento donde Él descargará toda su ira. Pero aquellos que hemos creído en Cristo, nos ha librado de Él mismo. Esa es otra de las cosas que las personas no entienden. ¿De qué Dios nos ha librado? De su ira. De Él mismo. Vamos, yo. Entonces, ahí, ¿cómo se llama? Ahí podría caber bien lo que es Hebreos 10:30, que dice que el que pisotear en la sangre del cordero, no queda, porque no hay más sacrificio, no hay el que peca deliberadamente, aún teniendo el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Eso puedes explicarlo. A ver, lo que pasa es que hay personas que después de haber la fe salvadora tiene, o la fe, el creer tiene tres aspectos. Para tú creer hay cuatro aspectos, creo. A ver, déjame recordar. La fe hay cuatro tipos. Primero es notitia, es decir, tienes el evangelio y te viene como una noticia, es decir, una noticia. Cristo murió por los pecados y tú, wow, nunca lo sabías. O sea, el Hijo de Dios murió por mis pecados. Sí, murió por los pecados. Te informaste y punto. No llegó a más. Un nivel más sería ascensus, creo, o ascentus, creo. Algo así. ¿Y qué es eso? Recibes la información del Evangelio y lo haces. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el Hijo de Dios muriendo por el pecado. ¡Wow! Sí, ¡wow! Maravilloso, lo asientes. Pero hasta ahí todavía no tienes salvación. No la tienes. Y incluso puedes ser pastor teniendo solo notitia o acento. Puedes ser pastor no salvo teniendo noticia y conociendo muy bien la información y asintiendo muy bien el asunto. Pero hay una fe, la fe salvadora implica no solamente notitia, acentus, sino fiducia. La fe que te lleva a abrazarte enteramente de Cristo como tu Salvador, tu mediador, como decía el hermano, como tu ancla, como el seguro de tu alma, y a desesperadamente clamar misericordia y perdón por tus pecados. Y esa fe no la puedes producir tú. Esa fe viene de Dios. Maravillosamente. Entonces, Johnny, aquellos que han creído con noticia, con este acento, asienten y claro, por un poco tiempo llevan una vida ordenada, moralista. El ser salvos no implica, aunque obviamente nosotros nos hacemos cada vez más piadosos y ante los ojos de los demás obviamente nos vemos más moralistas, más morales, somos seres con moral mucho mejor, pero los testigos de Jehová también son muy morales, los mormones también son muy morales, muy correctos, de repente están mucho más ordenados que en muchas iglesias evangélicas. Sí, es cierto. Pero la vida moral no te salva. Te salva el hecho de haber creído verdaderamente en Cristo como tu Señor y tu Salvador, después de haber visto la justicia de Dios. No digo que realmente lo has visto, ¿no? Como una película, sino que has entendido, fiducia, el Dios del universo está enojado conmigo, yo necesito reconciliarme con Él y clamo misericordia. Esas personas son salvas, pero muchos, Johnny, pues pisotean esa realidad. Retroceden, mostrando, reflejando que al final nunca estuvieron. Se alejan, se desvían, mostrando que al final nunca fueron. El creyente puede pecar de peores maneras. Lastimosamente puede ocurrir, sí. David es uno de ellos. En el caso de Corinto, ¿se acuerdan ustedes que un hombre tenía a la mujer de su padre, incluso? El creyente puede llegar a tener esos tipos de acciones, lastimosamente, sí, no todos, pero pueden haber casos en donde una persona actúa de una mala manera, pero cuando es confrontado se arrepiente, clama misericordia como David, y también se arrepiente y mantiene la comunión con la iglesia, como demuestra este hombre de Corinto, que se arrepintió, ¿no? Porque lo vemos más adelante.
Pero Jesús decía, es necesario que vengan tropiezos incluso. Claro, claro que sí, es necesario porque nuestros tropiezos nos demuestran nuestro estado de pecaminosidad. Hermanos, a veces cuando nosotros caminamos ya como el Papa, como esos pastores ungidos que ya no pecan, no debe caminar el ser humano así. Por más que seas el apóstol Pablo, bajar la cabeza y reconocer, aún sigo siendo el peor de los pecadores. Delante de Dios, en la práctica yo todavía fallo. Aunque Él me llama santo, aunque Él me ha imputado, es un término legal, me ha imputado su justicia perfecta, nunca más el Padre ve mis pecados, ni pasados, ni presentes, ni futuros. Él me ha perdonado completamente. Pero claro que mis pecados todavía tienen consecuencias para este mundo temporal. Claro que mis pecados todavía dañan mi comunión temporal con el Padre. Pero mi comunión eterna jamás. Mi estado eterno jamás. Y aquel que no ha creído como debe ser Johnny, pisotea pues el Evangelio. No hay esperanza para él. No lo hay, Johnny. No lo hay. ¿Responden algo? ¿Te preguntan? Sí. Sigamos. Hebreos 9, por favor. Del 11 al 14. Les cuento que Johnny tiene canal de YouTube donde debate temas polémicos cristianos, ¿no? Como que enseña teología también, algo así. Su canal TikToker también. No es broma. Tu canal con más seguidores, ¿cuántos suscriptores tiene? 18.000. 18.000. Incluso YouTube le ha pagado, ¿no? Le ha dado su placa. En TikTok tenía 350.000. 350. Y en visualizaciones, más de 1 millón. En YouTube. ¿Ah? En YouTube tenía así más de 2 millones. 2 millones de visualizaciones. Un influencer, dice yo. Un picuro influencer. Un capibara. Un capibara. Ya cambió, ya no es picuro, ahora es capibara. Un ronzoquito. Hebreos 9 del 11 al 14, por favor. Hebreos 9 del 11 al 14. Hebreos. Creo que podemos irnos un poquito más, ¿no? Hemos comenzado tarde. Hebreos 9 del 11 al 14. Dice lo siguiente. 11 a 14. Pero estando ya presente Cristo, recuerden que es la continuación de la clase. En la semana pasada ya hemos explicado cómo que los animales, miles de animales no fueron suficientes, nunca perdonaron ni un solo pecado. Y el Padre envió su verdadero Cordero, ¿no? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por ser sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, escuchen por favor, ¿qué es lo que ha obtenido nuestro Señor Jesucristo, hermana Nancy? La redención. ¿Qué ha obtenido en el versículo 12? Al final, antes del 13. Habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué significa tener eterna redención, Rodrigo? Un sinónimo puede ser haber sido, se nos dio la vida eterna. Se nos ha redimido, se nos ha perdonado, se ha perdonado todos nuestros pecados eternamente, es decir, para siempre. Nunca puedes caer del estado de redención. Nunca puedes caer del estado de ser hijo de Dios, jamás, es eterno. No, pastor, pero yo he visto un pastor que se ha ido, se ha hecho borracho, se ha hecho mujeriego y después terminó en el mundo. ¿Acaso no perdió su salvación? No, no es que la perdió, nunca la tuvo. Eso es, nunca la tuvo. Solamente fue un camuflado, una buena persona que de repente incluso hasta predicó el evangelio por muchos, y muchos han creído de repente con su predicación, pero él mismo no lo creyó. La salvación no es algo que se pierde, porque él, dice las Escrituras, obtuvo ¿qué cosa? Eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos
y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo paciencia con el pueblo de Israel, aceptando sacrificios. Y ahora que el verdadero sacrificio ha venido, que es Cristo, su mismísimo Hijo, ¿no va a tener más misericordia y paciencia para con nosotros? Eso es lo que el texto nos está diciendo. Maravilloso, hermano. Maravilloso. Volvamos al material. Hebreos 9, del 11 al 14, es otro maravilloso pasaje que muestra la superioridad de la ofrenda de Cristo. Su sacrificio es superior, pues, infinitamente superior. ¿Cómo se demuestra en estos versículos la superioridad del sacerdocio y sacrificio de Cristo? ¿Cómo lo dirías? Versículo 11, ¿qué dice? Léelo, Pri. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cómo se demuestra la superioridad del sacerdocio y sacrificio de Cristo? Es que una vez que Él vino, una vez que Él hizo sacrificio, nunca más se requiere sacrificio. En el Antiguo Testamento los sacerdotes, Rodrigo, mataban diariamente animales por los pecados de las personas. ¿Y por qué? Si tú eras un padre de familia, traías tus animales por mi pecado y el pecado de mi familia. Ok, al día siguiente pecabas y si eras consciente tenías que volver a traerlo. ¿Y por qué? Porque en realidad los becerros, los animales muertos que traías, no quitaban tus pecados, solamente te hacían ceremonialmente aceptable delante de Dios. Pero ahora vino Cristo, que entregó su sangre, su vida por nosotros. Ahora sí hemos quedado verdaderamente limpios de todos nuestros pecados. Y sabes, hay que tener fe verdadera para creer que realmente el Dios del universo te ha perdonado, aun cuando tú todavía estás fallando y estás pecando. Solo tú lo sabes, ¿no? Hay que tener fe verdadera. Esa fe tiene que venir de Dios. Porque constantemente estamos pensando, no, creo que ya Dios me está mirando de reojo porque estoy caminando mal. No, de que disciplina te va a caer, de que te va a caer si es que realmente eres creyente. El asunto es haber visto, como te dije, a Cristo como tu Salvador. No solamente, a ver, ¿quiénes quieren entregar su vida a Cristo después de haberlos hecho llorar con una predica y con una administración de Rodrigo? A mí yo quiero que Joshua aprenda el alma, la esencia de la música, pero no quiero para manipular a las personas. No quiero para manipular las emociones de los creyentes, que se pongan a llorar más con re menor, por ejemplo, ¿no? No nos interesa en la iglesia eso. Lo que queremos es que las personas vean a Cristo como su Salvador de verdad, que clamen misericordia por sus pecados de verdad. Porque ¿quiénes quieren entregar su vida a Cristo? Sí, tu papá, tu mamá te ha dejado, ven, entrega tu vida a Cristo y vas a ser salvo. Yo paso al frente. Falso. No son creyentes. ¿No ves en las Escrituras que Pablo está llamando? A ver, ¿quiénes quieren invitar a entrar a Cristo en sus corazones? ¿En qué parte de la Biblia dice? Es arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y cree que el sacrificio de Dios, matando a su propio Hijo por tus pecados, te perdona verdaderamente de todos tus pecados. Y Cristo hizo eso, suficiente y superior sacrificio para perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Quien lo cree es hijo de Dios, por más que no tiemble. No necesitas temblar. No necesitas revolcarte en el piso. Recuerden, acenta, notitia, acentus y fiducia. Lo crees y es tu ancla. Así murieron. Esteban fue apedreado.
No estuvo temblando sintiendo la presencia de Dios. Lo que hizo fue, creyó que Jesucristo, quien ha resucitado, está sentado en el trono ahí, al lado de su Padre. Y que porque Él está vivo, Él también vivirá. No hay problema, mátenlo. Pablo, Pedro y todos los apóstoles y todos los apóstoles prácticamente fueron martirizados así. Había un brujo que era, ¿cómo se llama? Simón. ¿Ya? Quería pagar Quería plata. su diezmo por la presencia de Dios. Ajá. Nada, no se hace eso. No era, eso era el antecesor de Cash Luna, creo. Antecesor de Cash Luna, Guillermo Maldonado, por ahí. Dante Hebel. Más o menos por ahí comenzó. No necesitas hacer absolutamente nada. Necesitas solo creer que Jesucristo perdonó tus pecados. Lo crees, y no solamente lo crees, lo ves como tu necesidad verdadera. De eso se trata. Él entregó su vida en sacrificio por nuestros pecados. Te puede arrollar un tren, estás seguro en las manos de Dios. ¿Se acuerdan que en la noche predicábamos eso? María escuchó la voz del ángel, ¿no? Tu hijo, ¿no? Salvará sus pecados, incluso a su pueblo, y que su reino será grande, no tendrá fin, será de la casa de David y su reino no va a tener fin. Prácticamente Dios le está diciendo, María, te acabo de solucionar la vida, voy a estar contigo para siempre. Es más, Emmanuel, Dios con nosotros, contigo voy a estar para siempre, vas a estar completamente segura. Acto seguido, no tenía dónde dar a luz. ¿De acuerdo? Acto seguido, está perseguida. Al creyente todavía las aflicciones son parte de su día a día, no las debemos rechazar. En el currículum de la universidad de la vida eterna hay cursos obligatorios. Uno de ellos es aflicción 1. Cuando pasas aflicción 1, la pasas, ya pasaste varios cursos, ¿no? Matemática 1, ¿qué viene? Matemática 2, ¿no? Pero lastimosamente termina. Ahí, las matemáticas llegan a un punto de terminar. Ahí, ¿no? Pero cuando te toca, eres creyente, uno de los primeros cursos a los que el Señor te inscribe es aflicción 1. Y cuando la pasas, si no la pasas, pues la vuelves a repetir. Pero cuando la pasas gozoso, ya victorioso, pues te viene aflicción 2. Y la pasas de nuevo, ahí jalando los dientes con 11, y muy bien, aflicción 3. Y luego aflicción 4. ¿Sabes cuándo termina? Cuando te gradúas en la eternidad. Por eso es que dicen, no estamos seguros. Esté dispuesto a morir significa eso. Tomar tu cruz no significa soportar a la suegra, al suegro. Carga tu cruz, tu esposo, tu esposa, gruñón, gruñona. No significa eso, cargar tu cruz. Lo que significaba para el creyente de ese tiempo era estar dispuesto a morir. Eso era, morir. ¿Tú estás dispuesto a morir? A la primera serie de Netflix, ¡plum! Con lenguaje obsceno. No tengo Netflix. Por ahí no hay. Ya se la digo. Pero entonces no es morir físicamente. Entonces no es morir físicamente. No, porque tiene- dicen morir cada día. No puede Claro, morir físicamente cada lo día. que pasa es que él pregunta respecto a tomar tu cruz. ¿Eso qué significaba para él? Para él, en el contexto inmediato de los judíos de ese tiempo. Tomar tu cruz, ¿qué significaba? Que estabas dispuesto a morir de verdad, de una manera tan cruel por tu fe, por Cristo, sabiendo que Él es tu ancla. Estamos dispuestos a hacer eso. Y ahora, claro, luego ya nos dice a morir diariamente. Lo que yo les mandé un mensaje a los que se han bautizado, ¿no? Se han bautizado, felices, lloraron. Hemos tenido uno de los bautizos más emotivos en la iglesia. Hermoso, ¿no? Hermoso. Toda la iglesia ahí boqueando. Hermoso el bautismo. Hermoso. En la misma iglesia lo hemos hecho. Dando su testimonio. No de que el Señor me ha sanado, el Señor me ha pagado mis deudas, mi mujer ha vuelto. No han hecho eso. Lo que han dicho es, mi Cristo, parafraseándonos, mi Cristo ha perdonado mis pecados. Y ahora soy su hijo, llorando. ¿No? Llorando lo hicieron. Y, ¿por qué me fue ahí? De la cruz.
Les mandé el mensaje luego a los bautizados y les dije, ¿no? Una frase de Charles Spurgeon. Para que ellos se den cuenta que día a día tienen que matar al infeliz que llevan dentro. Charles Spurgeon decía, yo pensaba que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, que había sido ahogado en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el infeliz, el desgraciado, sabía nadar. Yo voy a leer 3 libros. Todo el bautismo había leído. No, el bautismo no te salva, el bautismo no te está haciendo santo. Y ahí lo había aclarado en mi tesis. Constantemente, todos los días tienes que matar a ese infeliz. El peor enemigo que tienes ni siquiera es Satanás, eres tú mismo. Satanás solamente usa las debilidades, tus deseos pecaminosos y tu concupiscencia para llevarte a pecar. Eres tú quien al final decide pecar. El mayor de los problemas eres tú, no Satanás. Tantos libros de guerra espiritual tontamente. El problema eres tú. No es Satanás, eres tú. Satanás está vencido. Resistir al diablo, él huirá de vosotros. No tengo que estar pisándole la cola. Y a los Tengo que jóvenes le dicen, huye de la pasión juvenil. Huye, claro, pero porque ¿y de quién son esas pasiones? Depende de uno. De uno mismo. No es que Satanás como títere, ¿no? Te entra y comienza a enojarte, hay espíritu de enojo. ¿Cuál espíritu de enojo? Eres tú. No le eches la limpiará el culpa. joven su camino. Con guardar su palabra. Es que el hombre siempre busca Justificar. justificar y no hacerse lo culpable. Nota. Los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al santuario terrenal con la sangre de animales. Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz del Calvario y entró a la mismísima presencia de Dios para ofrecer sacrificio por ti y por mí. Maravilloso. ¿Cuál será el tema principal de nuestros cánticos en la eternidad, Johnny? ¿Qué cantaremos por toda la eternidad? Del Cordero que nos ha inmolado. Del Cordero que se ha inmolado por nuestros pecados. De su gracia, de su misericordia. No vamos a cantar de su omnipresencia, omnipotencia, ¿no? Aunque claro que seguramente lo haremos, pero principalmente Apocalipsis nos muestra que cantaremos agradecidos de habernos salvado. Ahora, entonces, si eso cantaremos en la eternidad, ese es el tema por el cual nosotros, el tema principal de nuestros cánticos, me salvó, oye, me salvó. No que, sí, me salvó, pero, o sea, debe haber algo más. Si alguien piensa así, lastimosamente todavía está en oscuridad, no es creyente. Por más que tenga años de vida cristiana, no es creyente. Y qué bueno si uno de ustedes no es creyente y escucha esto y está vivo, qué bueno. ¿Por qué? Porque estás a tiempo de clamar misericordia. Versículo 12. Versículo 12, ¿qué dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, wow, hermanos, wow, eterna redención. Es la razón de nuestro esforzarnos diariamente. Nos ha salvado. Hermanos, si la motivación para tu vida cristiana, para tu día a día está en las propiedades, en el dinero, en que te suban el sueldo, en alcanzar tus metas, estás perdido. Porque este mundo tiene tantas aflicciones. Y muchas veces nuestro Dios es especialista en no darnos lo que nuestro corazón tanto anhela, porque idolátricamente lo buscamos, en vez de buscarle a Él. Hace poco me enteré que un muchacho, una iglesia, ha estado desde siempre queriendo salir de su iglesia. ¿Saben por qué?
Porque el hombre se cree un gran Marcos Witt, ministro de alabanza. Y en su iglesia no lo usan. No lo están usando en su iglesia. Y él tiene que ser usado porque también tiene su hija que tiene su talento, ¿no? Y tiene que ser usado. Y pobrecito, su hija no está siendo usado, su voz. Y él no está siendo usado, su habilidad, ¿no? Y entonces el hombre se quiere ir de la iglesia o ya se fue de la iglesia porque no lo están usando. Y yo cuando conversé hace unos meses, unos 2 años atrás, le dije, no te vayas. Apoya a la iglesia. La iglesia, al menos la iglesia donde estás es una iglesia tradicional, conservadora. Vamos, no te vayas. Apoya, aprende doctrina. Le pedí que se inscriba a CTV y estudió escrituras. Le abrió la mente, dice, pero no lo terminó, se quedó por ahí nomás. Pero después terminó, me enteré, conversé con el pastor, le dije, hablamos acerca de él, y le dije, lastimosamente él tiene ideas de que su vida, que Dios le ha llamado para ser un gran ministro de alabanza, y como tú no lo usas, él se siente frustrado. Pero lo que estoy seguro es que el Señor más bien quiere usarlo ahí, humillado desde el piso, porque lo importante no es que sea un ministro de alabanza. ¿Existe también el término ministro? Bueno, es otro tema, pero no es lo importante que sea un gran cantor en la iglesia y que todos lo aplaudan y que tenga, pues, que todo el mundo lo reconozca y que tenga su ¿no? reconocimiento. Lastimosamente no entendió, me acabo de enterar que se pasó a otra iglesia. Este hombre está perdido. Es cristiano, yo lo conozco desde chibolo, desde que él tenía 16 años, lo he visto siempre en la iglesia. Y él no entiende todavía de qué trata la vida cristiana, él piensa que se trata de música. No se trata de eso. No se trata, Elsie, de tus sueños. Al tacho nuestros sueños. Si vivimos persiguiendo nuestros sueños, vamos a terminar frustrados porque Dios es especialista en estrellarnos y no dándonos lo que tanto nuestro corazón pecaminoso busca. Mientras lo tengamos a Él y entendamos que hemos sido perdonados, el creyente verdadero toma como eso lo más importante y está dispuesto incluso a morir como Lázaro el pordiosero ahí, mendigando las puertas en la casa del rico. Pero salvo, eternamente salvo. Este mundo es un mundo temporal, no te olvides. El versículo 12 nos dice que ha ganado nuestro Cristo eterna redención. Eso es el motor de tu vida, eso es lo que alegra tu corazón constantemente. Puedes salir de aquí, de este lugar, yéndote a tu casa en paz. ¿Por qué? Porque jamás te será quitada la vida eterna, porque ahora eres hijo de Dios y tienes comunión con Él y para siempre. ¿Ese es el tesoro de tu corazón? ¿O es que vienes y dices, Señor, todavía yo quiero que hagas algo impresionante en mi vida? Y viene Cristo y viene su palabra y te dice lo más impresionante de tu vida. Ya ocurrió hace más de 2000 años. Disfruta. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. No, este hermanito está pensando que el amor de Dios se manifiesta a través que él desarrolle su ministerio musical. No entiende que Dios ya mostró su amor en Cristo Jesús al morir por sus pecados, librándonos eternamente de la condenación. Aún está en tinieblas. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor manifestación del amor de Dios. Cuando el cáncer está avanzando, cuando nos dan de repente la noticia de que hemos tenido una pérdida, el doctor te dice, te queda una semana de vida o un mes de vida, aún hay razón para sonreír y decir, Cristo es mi ancla, aunque este cuerpo se desgaste, el interior se está renovando. Porque ha ganado Él con su sacrificio eterna redención. No se trata de tener hijos. No
se trata de tener carrera, aunque esas cosas el Señor nos permite tener. Mira, Chanita tiene 2 mellizos más uno más gemelo y después te viene Mateo, David, Lucas, se viene Marcos, Juan, creo que ya se va a venir. María Magdalena también. Todo el antiguo. Dando los evangelios. Y el Señor, claro que permite el Señor múltiples bendiciones para nosotros, adicionales son esos por si acaso. No es lo fundamental. No es lo fundamental. Nota, habiendo derramado su sangre en el Calvario, Cristo apareció delante de Dios en el cielo como representante de su pueblo. ¿Te emociona eso? ¿Te estremece el cuerpo saber eso? Si eso no te estremece, nada podrá moverte. Todavía estarás caminando en tinieblas. Este versículo no enseña que Cristo presentó su sangre a Dios en el cielo. No. No está diciendo eso. Pero está diciendo que a su sacrificio ha sido perfecto para ganar para nosotros eterna salvación y está sentado a la derecha de Dios Padre. ¿Lo crees? Ahora, ¿sí o no, Johnny, que esto es una locura? ¿No, Johnny? Es una locura lo que estamos hablando, ¿sí o no? Sí, para la gente, claro. Claro que es una locura, hermosa locura. Para muchos Aquellos a evangélicos. quienes el Señor ha salvado, es una locura hermosa, que creemos y nos aferramos fielmente. No, pero tú sabes que la iglesia evangélica cree que una oración, o sea, hicieron una oración de fe. ¿Cuál es el procedimiento cristiano? Hago la oración de fe, Señor, te acepto en mi corazón, ven, te recibo como mi Salvador, pasan los días, vas a la iglesia con tu Biblia, oras, escuchas el mensaje, vas a tu casa, y vives tu vida normal, como si nada, vuelves a la iglesia y así. Entonces creen que eso es el procedimiento de un cristiano salvado, porque vas a la iglesia, aceptas al Señor en tu corazón, y eso no es. Entonces bajo esa premisa, varios de nosotros no somos salvos acá, en esta mesa. Yo espero que no, pero posiblemente sí. Yo espero que no, posiblemente sí. Con toda tristeza. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Claro, es cierto. Tengo que esforzarme. Lo que pasa es, claro, obviamente que nosotros, el Señor nos ordena como creyentes ya caminar, poner de nuestra parte. Pablo no le dice a la iglesia de Colosa, en Colosenses 3 no le dice echa fuera espíritu de fornicación, de ira, de adulterio, le dice deja esas cosas, haz morir, es decir, pon de tu parte. Hazlo. Si no lo haces, o sea, el Espíritu Santo se movió en la creación. Cristo estuvo con su Santo Espíritu como agente creador ahí, poderosamente creando de la nada, absolutamente creó todo. Y ese mismísimo poder, o un poder mucho mayor que incluso usado en la creación, fue usado para resucitar a Jesús de entre los muertos. Y ahora ese poder fue depositado en ti. Y no va a ocurrir cambio. No, hay 2 posibilidades. Que el Espíritu Santo no tenga poder. Porque no está creando nada en ti, él sí. No tiene poder, es una posibilidad. ¿Sí o no? Es falso, es mentira. Número 2, que no lo tengas. Y que en realidad seas un hipócrita. Yo te pregunto, si no está dando, si el Espíritu Santo, que es poderoso, omnipotente, no está produciendo nada en la vida de una persona, ¿con cuál de las posibilidades te quedas? ¿Que no tiene poder para actuar, para obrar nada? ¿O que la persona más bien es mentirosa? ¿Cuál crees, Jonathan o Cristo? La segunda. No lo tengo. ¿Puede el Espíritu Santo no tener poder, John? No. Entonces el asunto es que necesitamos reevaluar en qué hemos creído, qué es lo en qué está nuestra fe. Ahora, no significa que somos perfectos. Pablo le dice claramente a la iglesia en Éfeso, o Filipenses, el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. Claro, no somos perfectos, pero espérate, la perfeccionará significa que vamos avanzando. No dice que estamos recontra estancados o yéndonos para abajo. Hay un avance. ¿Salvación por obras entonces? No, sino que somos salvos por la fe. Pero aquel que es salvo por la fe, obra. No para méritos,
sino como evidencia de que realmente ha sido salvado. Sí o sí. ¿Cómo creen que el cristianismo irrumpió en el primer siglo y transformó el mundo, incluso hasta ahora? Siendo creyentes carnales. No existe creyentes carnales, son incrédulos. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Qué maravilloso, hermanos. Leamos juntos la nota. Si la sangre de animales, página 113, si la sangre de animales ofrecida por sacerdotes, pecadores en el santuario terrenal, proveyó limpieza ceremonial o externa para los inmundos, entonces la sangre de Cristo es capaz de hacer mucho más. Nuestras buenas obras no pueden callar nuestra ruidosa conciencia. No lo pueden hacer, hermano. Tú puedes convertirte en una persona moralista. No pueden callar tu conciencia. Ruidosa conciencia, dice el texto. Yo diría nuestra apestosa conciencia, que declara que somos pecadores a pesar de nuestros intentos inútiles de ser justos. Por más que tengamos, por más que querramos ser justos con nuestras obras, no lo podemos ser. El sacrificio de Cristo una vez y para siempre es capaz de quitar cada pecado. Solo el sacrificio de Cristo y limpiar de toda culpa la conciencia y liberarnos para servir a Dios con paz y gozo. Solo Cristo, nadie más. Pero muchos toman a Cristo como un accesorio más, nada más. Todavía quieren sus vidas, todavía quieren sus sueños, y Cristo pues que esté presente para que, bueno, pues yo quiero tener a alguien poderoso de mi lado, ¿no? ¿Quién no lo quiere? La manera de llamar al arrepentimiento: ¡Hey, Cristo te ama! ¿En qué parte de la Biblia dice que para predicar el Evangelio tienes que decirle al mundo, Dios te ama? No dice eso. El mensaje del Evangelio es, Dios te odia. Salmo 7, Salmo 5, Salmos 11. Si no te arrepientes, afilará su espada. Armado tiene a Dios, debido a su santidad, tiene que odiar el pecado. No solo el pecado, al pecador mismo. Lo aborrece, dice Salmos. Abomina su alma. Y la gran noticia del Evangelio, el gran mensaje del Evangelio: Dios envió a su Hijo para cambiar ese estado de enemistad entre tú y Dios. Dios está enojado contigo, pero puedes arrepentirte, clama a Él, cree en su Evangelio, y entonces tu estado es cambiado y eres transformado de pecador a hijo. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es. 4. Una de las verdades más importantes acerca del sacrificio de Cristo es que fue ofrecido una vez y para siempre por cada pecado del pueblo de Dios. En el libro de Hebreos, esta verdad es un tema recurrente, hermanos. Escribe tus reflexiones. Bueno, veamos Hebreos 9, 25 al 26. Hebreos 9, 25 al 26. Hebreos 9, 25 al 26. Dice, desde el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuántas veces Cristo ha muerto por los pecados? ¿Cuántas veces? Ya, ok, una sola vez. ¿Y qué pasa si mañana pecas? Hoy día te perdonó tus pecados, te arrepentiste, ¿ok? ¿Qué pasa si mañana pecas? Ya los pecados se perdonaron. ¿Necesita Cristo morir otra vez o derramar su sangre? A ver, ¿te falta un poquito? Toma un poquito para que seas... No.
es una vez y para siempre. Lo que Dios hizo a través de Cristo en la cruz es regalarnos santidad que no es nuestra. Así que el día de mañana, cuando ella peca, el Padre sigue viéndola. Ahora, yo estoy seguro que algunos están pensando, o sea, ella puede ser una terrible sin cambiar su vida. No, recuerden lo que hemos dicho, si el Espíritu Santo no está transformando nada, no ha transformado nada. Obviamente que comienza a luchar con sus pecados y en el proceso comienza a vencerlos, pero sigue declarada justa y santa delante de Dios. A los que ha declarado justos y santos, vencen los pecados. Claro que vencen. Algunas veces tropiezan, algunas veces caen, podrían irse al fondo, pero tarde o temprano eso los va a sacar de ahí. El Señor los va a sacar de ahí y van a estar en un estado de más santidad. Sí o sí, porque el Espíritu Santo sí es poderoso. Claro que lo es. Y fue presentado su sacrificio una sola vez y para siempre. Eso es lo que nos está diciendo. 7 veces cae justo, 7 veces el Señor lo levantará. Exacto. Nota, la gran superioridad del sacrificio de Cristo comparado con aquellos del Antiguo Testamento es que su sacrificio único puso fin al pecado de su pueblo de una vez por todas. Hebreos 9, 27 al 28. Hebreos 9, 27, del 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué hermoso, ¿no? El sacrificio de Cristo por el pecado es tan complejo que su regreso por su pueblo será para traer salvación, sin ninguna referencia a tus pecados. Tus pecados no te son contados ahora. Espérate, no son contados para condenarte. Claro que son contados y el Señor te va a amonestar y te va a disciplinar. Claro que sí tiene consecuencias en este mundo temporal. Pero de que llegas a su presencia, y llegas. Amén. Hebreos 10:12. Hebreos 10:12, por favor. Hebreos 10:12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez. No está derramando su sangre a cada rato para perdonar tus pecados. Cuando has creído, verdaderamente es una sola vez y para siempre. Y el de mañana y de mi pecado mañana está cubierto. Solo tienes que arrepentirte. ¿Para salvación? No, para comunión paternal. Dios ha regalado perdón judicial con el sacrificio de Cristo. Pero todos los días tienes que arrepentirte para el perdón paternal. Johnny, desde que nació Rodrigo es tu hijo. ¿Puede perder ese estado? No. ¿Pero alguna vez has estado enojado con él? Sí. ¿Dejó de ser tu hijo? No. ¿Cómo se restauró la relación? Cuando me confieso lo que... Cuando viene y te pide perdón. Bingo, así es la vida cristiana. Una vez que has nacido de nuevo, nunca más Él te quita su Santo Espíritu. Pero, ¿le ofendes constantemente? Lastimosamente sí. Cada vez, cuanto más caminamos con el Señor, esas ofensas son cada vez menos. Pero por eso dice, cuando Jesús viene y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos está en tiempo presente continuo. Significa, pasa los días de tu vida arrepintiéndote. Es decir, reconoce tu pecado diariamente. Todos los días. Pero el arrepentimiento para perdón judicial es una sola vez. Eso puede haber pasado hoy, ayer, pasado. Eso es en el pasado, basado en lo que Cristo hizo. El arrepentimiento paternal es lo que Cristo hizo. ¿Y cómo vamos a orar? Le preguntan a Jesús. Oren así. Padre nuestro. Allá, o sea, esta oración debe ser hecha por hijos. No de un incrédulo. Tienes que ser padre, es tu padre. ¿Y cómo es tu padre? A los que creen en su nombre han sido hechos hijos de Dios. Los que se arrepienten y creen en su nombre han sido hechos hijos de Dios. No es padre de todos. Ya, pero luego sigue avanzando, no nos detenemos ahí. Y luego dice, y perdona nuestras deudas,
Ah, todavía hay pecados que son deudas. Deudas que el Señor te toma en cuenta para condenarte. No, eso ya Él te perdonó, te hizo santo delante de Él. Posicionalmente, judicialmente te ha declarado inocente. Pero todavía te portas a veces mal, que tienes que pedir perdón para comunión paternal. Se llama perdón paternal. Pero su sacrificio ha sido una sola vez y para siempre. Nota, se hace un contraste entre el sacerdote que ministra de pie día tras día, del versículo 11, y Cristo, quien se ha sentado, ¿no? Claro, se sentó. ¿Por qué ya se sentó Cristo? Porque ya terminó su oficio. El sacerdote día a día estaba parado ofreciendo sacrificio. Cristo se sentó. ¿Qué significa? Acabó su oficio, lo hizo una sola vez y para siempre. Perfecto. El hecho de que Cristo se haya sentado a la diestra del Padre es una evidencia de que su obra está completa. Hebreos 10:14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Ja! Dios mío. Yo sé que ustedes conocen a Harvey bastante, ¿no? Y seguramente conocen sus fallos. Pero la Biblia dice, aunque en la práctica me falta mucho, posicionalmente tengo una santidad que no es mía. Es la que el Padre ha ganado. Es la que Cristo ha ganado delante del Padre. Cuando Pablo le escribe sus cartas, si ustedes saben el tipo de iglesias que eran, especialmente Corinto, ¿no? Una iglesia terrible. Pablo le dice a los santos y fieles en el Señor. ¿Por qué santos si eran terribles todavía? No, posicionalmente delante de Dios son santos, debido a que Cristo ha muerto por nuestros pecados. ¿Deben corregir todavía en la práctica? ¿Deben ser santos todavía en la práctica? Claro que sí. En la práctica les falta mucho. No somos perfectos. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, claro que ese poder es tan poderoso que nos está transformando de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nota, para estar en una relación correcta con Dios, un hombre debe ser perfecto. Claro, Johnny, si vas a acercarte a Dios, tienes que ser perfecto. No puedes tener una comunión con Él sin ser perfecto. Claro, pero en Cristo Él nos ha justificado. Ahora sí somos justos, pero no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Y si voy a tener comunión con Él y lo tengo, es porque soy santo y justo. ¿Quién es? ¿Mi mamá? A ver, contéstale. Lo que era imposible para el hombre pecador ha sido hecho posible en Cristo. A todos aquellos que confían en Cristo y su sacrificio, se les da una posición perfectamente delante de Dios, una que nunca cambia y es eterna. Él jamás recordará sus pecados ni sus obras injustas. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Para que le confíen un yato. ¿Tú qué? Un yato. ¿Qué le estoy creyendo? ¿Qué a mí me están haciendo? Ay, mi mamá. Yo estaba asustada. ¿Quién? Es que estoy... A ver, Sí, lo que estamos hablando. vamos a ver. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Qué maravilloso es nuestro Dios. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, yo. Entonces, A ver, vamos. ya, a ver. No, dile. Hace un momento dijiste que el Señor transforma a la persona cuando cree. ¿Ya? Ok, entonces, si la fe no, o sea, el ser salvado no es por obras, entonces, ¿cómo entiende el cristiano que ya es salvo? Porque tus obras, por ejemplo, Spurgeon, a que citaste hace un momento, fumaba. Entonces tú dices, ¿es salvo fumando? O sea, ¿me entiendes? ¿Me entiendes a lo que me refiero? Claro. O sea, fumaba y es salvo porque dices, él es un pastor reconocido y eso que lo otro. Entonces, ¿cómo es que, por ejemplo, Alexis entiende que es salvo
Si de repente él, en su vida personal, por ejemplo, no sé, somos adictos a comer harina, Ya. ¿me comprendes? Claro, Somos adictos a comer harina, o comemos algo que nos hace daño. claro. Y entonces, ¿cómo entiendes que un cristiano es salvo si en el caso de, por ejemplo, Spurgeon fumaba, él come harina, entonces no somos salvos porque estamos atentando contra la obra del Espíritu Santo o algo así? Johnny, así dejes de fumar, Bueno, a ver, por ejemplo, así dejes de fumar y te conviertas en el mejor ser humano del mundo, ya. no eres salvo, no puedes ser salvo. Pero no es Ninguna muy bien. obra tuya. O sea, voy a lo que el cristiano tiene una percepción de que si tú fumas, yo te voy fumando, tú no eres salvo. Ya, el problema es que tienen una percepción completamente equivocada. Para ir en el tema de Spurgeon, lo que pasa es que con Spurgeon era otra cultura. En Alemania, por ejemplo, como si fuese aguajina, toman cerveza. Claro. En el almuerzo, en vez de Normal. normal. Ay, espérate. Pero En si- Alemania es uno de los países donde más consumo de alcohol del mundo existe. Hay más consumo de alcohol en el mundo. Más que en todo el mundo, Claro. creo que es Alemania. Ah, ok. Pero déjame decirte, Alemania no tiene los mayores índices de alcoholismo. Perú no consume mucho, pero en promedio, pero en general tiene un alto índice de alcoholismo. La cultura ahí es diferente, allá toman, incluso hasta ellos mismos en sus casas hacen su cerveza y toman como si fuese algo natural. No hay problema, es su cultura. Lo que pasa es que para nosotros el tomar ya no es bien visto, por lo tanto, ¿para qué yo lo haría? Spurgeon fumaba, es cierto, yo no voy a negarlo, no solamente eso. Robert Charles Spurgeon, el gran Sproul, a quien he amado y amo entrañablemente, fumaba. Pero es otra cultura, hermanos. Si a mí me ven con un cigarro, obviamente voy a ser piedra de tropiezo para Rodrigo. Si yo me pongo a fumar, soy piedra de tropiezo. Y yo no puedo ser piedra de tropiezo para nadie. Es otra cultura. A mí no me van a ver con cigarro. Pero por fumar el cigarro me voy al infierno. No. El asunto es que como creyente, mi conciencia me llama a temer a Dios en el sentido de que debo guardar testimonio. Y Rodrigo no me tiene que acusar. Y lastimosamente él, por su debilidad, pudiera acusarme por el cigarro. Por lo tanto, yo no lo hago, pues. El creyente verdadero tiene la fuerza, la fortaleza para dejarlo. En el caso de ellos es otra cultura. No está tan asociado el cigarro. Si tú te acuerdas, Johnny, si tú te das cuenta, los puros no era pues un inca, un cigarro inca lo que se fumaba, lo que se fumaba Spurgeon, ¿no? Los puros están asociados a un nivel alto, ¿no? Está asociada en el pasado en la conversación, en sociedades más, en reuniones más cultas, algo así, ¿no? La pipa. Pero en el Perú está asociado a qué? Cotoneo, rieles. Está asociado a La la droga. cerveza, al alcohol, a la droga. Así no es por ahí. Es muy diferente, es muy diferente. No puede haber esa conversación. Dime, Henry, ¿qué quieres hablar? Había una prédica que también mencionaba eso acerca del apóstol Pablo ¿Ya? al acercarse con la conversación con Timoteo, Ujú, y esto al tener su carácter era bien fuerte. ujú. Y usted había mencionado que si nosotros estuviéramos en el pasado conviviendo con el apóstol Pablo, nos daríamos una realidad que nos dejaría bien bajo. O sea, no estaríamos viendo al apóstol Pablo directamente de la Biblia, sino cómo es realmente su carácter. Claro, ¿saben qué bueno que Pablo haya dejado cartas? Ay, qué hermoso que haya dejado cartas, porque seguramente si lo hubiéramos visto, claro, hubiéramos conocido de él, de su gran pasión, pero también no nos olvidemos ser un ser humano, que tal vez muchos de nosotros somos observadores, le hubiéramos pescado algo, le hubiéramos pescado a Pablo. Qué bueno que ha dejado cartas. Y no hay un video más bien donde tal vez algo por ahí se le escapó. Aunque sí hay algún pasaje, ¿no? Cuando tiene problemas con Bernabé por Juan Marcos, ¿no? Y Pablo se raya. No lo llevo a ese desertor. No lo llevo, no. ¿Y qué hicieron? Se separaron, se fueron en el segundo viaje misionero, cada uno se fue por su cuenta, Bernabé, cuando iban a ir juntos. Tuvieron una riña entre Bernabé, dos emisarios del Evangelio, dos paladines del Evangelio, dos héroes de la fe,
los proclamadores de la verdad de Dios, que estaban llevando el evangelio, tenían una ruta trazada debido a una disputa, que uno no quería llevar a Juan Marcos y el otro sí, porque era su sobrino. No, yo no lo llevo. Si tú lo llevas, yo me voy solo. Y se fue solo Pablo. Bueno, no solo, ¿no? Pero ya no con Bernabé. Y Bernabé se fue para Chipre, ¿no? A pesar de esa trifulca o de esa riña, hermana Nancy, el evangelio ellos habían trazado que el evangelio seguiría una ruta por tierra. Pero hay una riña, y a pesar de su corazón, seguramente que están actuando humanamente, nuestro Dios está permitiendo ahora que el evangelio no solamente vaya por tierra, sino que a través de Bernabé se va a Chipre, a los chipriotas, a predicar el evangelio. Nuestro Dios está usando muchas veces, obviamente está usando incluso hasta nuestras acciones. ¿Vamos a tener consecuencias? Claro que sí. Pablo se tuvo que humillar luego más adelante al recibir una vez más a Marcos. A Timoteo le dice, tráeme a Juan Marcos, me es provechoso en el ministerio. Pablo habrá tenido que reconocer que hizo tal vez mal por despachar a Juan Marcos. Por eso digo, si tal vez tendríamos no solamente cartas de Pablo, tal vez a Pablo no solamente, no como a Spurgeon le dieron un cigarro, ¿qué tal vez hubiéramos visto de Pablo? Pero qué bueno que haya sido cartas, ¿no? Porque no hay justo ni aún uno, y si somos justos ahora somos solamente en Cristo. Si no me voy al infierno, entonces se puede hacer. ¿Cómo dices? Si no me voy al infierno por hacerlo, entonces se puede hacer. No todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si tú ahora aquí comienzas a hacerlo, ¿cuál es la intención de tu corazón? ¿Con qué deseo lo haces? ¿Con qué intención lo haces? No necesariamente. Por ejemplo, puedes dilucidar que Spurgeon, ¿por qué fumaba? Porque era la costumbre, ¿no? Como la sociedad. Pero en Alemania toman bastante. Pero si yo invito a un alemán aquí ahorita y toma por su costumbre, ¿cuál es el pecado ahí? ¿El hecho de que tome o ser pie de tropiezo? La pregunta no es tanto si toma, fuma o lo que sea. El asunto es, nació de nuevo, y un nacido de nuevo siempre va a tener cuidado. Y si él es alemán y no entiende la cultura acá, lastimosamente pues comenzará a tomar, y para él no es problema. Para él no es pecador, no es pecaminoso eso, él va a seguir tomando. A nosotros nos vamos a escandalizar, yo seguramente voy a tener que explicar, hermanos, no lo juzguen, por favor, déjenlo que tome, te aseguro que no se va a embriagar, pero ustedes no lo hagan. Pastor, disculpe, la iglesia no nos prohíbe. No. Desde que estoy en la iglesia, a usted no le he escuchado, Exacto. no tomes, no fumes, no bailes, no. No, exacto. Lo que a nosotros, nos prohíbe es la autoridad que tiene la palabra. Acá está todo el contenido. Exacto. Entonces, acá me dice qué es lo que debo hacer y qué no debo hacer. Y si yo estoy leyendo las escrituras, estoy interpretando, no hay necesidad de que usted me venga y me diga, no hagas esto. Claro. Por ejemplo, como dice el hermano acá, ¿debo fumar, no debo fumar o me voy al infierno? Acá, por ejemplo, la palabra me dice, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, acá está todo, pastor. Para mí es eso. Miren, observen esto para terminar. Un nacido de nuevo no va a tomar la licencia que el Señor da para convertirlo en libertinaje. No lo va a tomar así. Va a tener temor, y el creyente lo que busca es edificar a los demás. Que me vean con un cigarro no edifica a nadie, por lo tanto no lo hago. No me voy a ir al infierno por un cigarro, pero sí estoy atentando en contra de los principios. La intención, ¿No? Claro. Pero mira, Johnny, en el huerto del Edén, Jonito, en el huerto del Edén solo hubo una prohibición. El hombre tenía libertad total. Claro, obviamente no había cigarro, ¿no? Pero obviamente tenía libertad total. Solamente le dijo, de esto no comas, todo lo demás, en comunión con el Señor, disfrútalo. El sexo, dentro de los parámetros de Dios del matrimonio, disfrútalo, ¿no? Come dentro del gobierno de Dios, del reino de Dios, disfrútalo. El hombre cuando peca comienza a hacer de sus necesidades pasiones desenfrenadas.
Ese es el problema. Nosotros tenemos que tener Pero no cuidado. solamente es el cigarro. Un cristiano que ve Magali. No, mire, te cuento. Mire, claro que sí, claro que sí. Y seguramente aquí alguien la ha estado viendo y se ha matado de risa algún momento, seguro viendo Magali. Pero, hermanos, nuestros corazones ya comienzan a rechazar. Pero tampoco estamos tipo MM, ¿no? Hijos del diablo te encontré, ¿no? No, sino que nos damos cuenta que el hecho de que estés viendo eso, el hecho de que de repente él si esté viendo eso, a mí, yo observo, está en camino a madurez. Señor, obre su corazón porque está perdiendo el tiempo en tonterías. Está perdiendo el tiempo en tonterías. ¿No es así? Yo me pongo a ver a veces el Barcelona. Y obviamente que son tonterías, pero después digo, ay, he perdido media hora viendo el partido. Pero bueno, no importa, ya lo hice. Gloria a Dios. Igual, Señor, me he distraído y me he relajado un rato. Ya, no hay problema. No hay problema. Diga, hermanita. Y cuando están en los todos, hombres y mujeres, nos encanta. A mí me gusta el fútbol. Y bueno, una vez me escucho que dicen, ay, Diosito, Jesús, por favor, que no pierdas el gol, por favor. Y levanta sus manos a la Imagínense. Sí, y seguramente en el otro equipo también hay cristianos haciendo lo mismo. Pero para que vean. Claro, y no hay problema, o sea, nuestro corazón siempre intenta hacer eso, ¿no? Y no hay problema, pero no, lo que pasa es que nosotros no vamos a tomar nuestra diversión para llevarla al libertinaje. Y no vamos a buscar dañar a los otros. No lo vamos a hacer, pero tampoco vamos a juzgar. Ya, con eso termino. No ser piedra de Moody, ¿conocen a Moody? Sí. Moody, el gran Moody, no tiene sus comentarios Moody, D.L. Moody, y Spurgeon se encontraron una vez, ¿no? Y dice que Moody le dice, estoy parafraseando, ya no recuerdo muy bien el diálogo, pero así dices que eres creyente, nacido de nuevo. ¿Cómo estás con el cigarro? ¿Cómo es que fumas? Paras con el cigarro. Creyente, dice, te crees, hijo de Dios. No puedes con el cigarro, ¿no? Y Spurgeon le responde, ¿y tú cómo es que no puedes con la comida? Mira esa barriga. Somos terribles en juzgar el pecado de los demás si no observamos el nuestro. Moody estaba observando el pecado de Spurgeon. Spurgeon no estaba juzgando el pecado, solamente le estaba mostrando que todos tenemos rabo de paja, hermanos. La misericordia de Dios nos permite todavía tener comunión con Él. Así que limpiémonos de aquellas cosas que pesan, de esas suciedades, y corramos la carrera sí, más dignamente. Nuestro testimonio es muy importante, porque dice la palabra que hay de aquel que hace caer al mundo. Exacto. Eso siempre tenemos que tener presente. Amén. Tenemos el creyente verdadero. Miren, ¿en qué se basa todo esto, hermanos? ¿En qué se basa? Hemos nacido de nuevo y hemos visto a Cristo sangrar por nuestros pecados. Eso es lo que importa. Cuando lo hemos visto como Isaías, hermanos, Isaías, después de haber visto su pecado, su inmundicia, y luego el Señor quitar su pecado y su inmundicia, Él dice, envíame a mí. Él comienza a predicar y ustedes saben la historia. Después de 50 años recién comienza a ver efectos de su predicación. 50 años de vida no habían personas que se arrepentían, lo rechazaban. ¿Por qué 50 años caminó fiel predicando el mensaje, haciéndose viejo? Si yo como pastor en 50 años no veo ni un alma, Dios mío, no sé qué podría pasar, ¿no? Y en la iglesia eso casi ha ocurrido, si ustedes se acuerdan. Gracias a Dios, el Señor nos permitió ver y estudiar Isaías a los inicios cuando comenzamos a liderar la iglesia. Y observamos que Isaías ¿por qué se sostuvo 50 años sin ver frutos? Pero se mantuvo fiel. Porque tuvo una correcta visión de Dios. La santidad de Dios. Lo terrible que es Dios. Y que ese Dios le ha llamado. Y él debe ser fiel al mensaje, no temerle a la gente. ¿Por qué no caminamos vidas cristianas cada vez más piadosas? La respuesta creo que ya la tienen. ¿Por qué? Nuestra visión de la santidad de Dios es débil, muy débil. Corrijamos eso.